María. Muy amable. Y bueno, nuevamente bienvenidos todos a nuestra presentación de hoy sobre la gnosis y el cristianismo esotérico. Y está de más decir que cuando queremos adentrarnos sin prejuicios en el estudio que facilite el discernimiento y una comprensión mucho más profunda sobre esa realidad que nos rodea, se requiere abrir el manantial interior del ser humano y poder así unirnos a la corriente renovadora gnóstica de una manera o de una forma permanente. El camino de retorno a lo divino ha sido siempre ofrecido a la humanidad bajo diversas formas y relatos, ¿no? Los cuales se adaptan siempre no solamente a la época, sino al lugar y a cada cultura. Es una sabiduría atemporal y su objetivo último es la reunificación de esa tríada estructura corporal, alma y espíritu. Mm, En las enseñanzas gnósticas y en las diferentes escuelas de misterios, el Cristo es un principio de vida universal y se refiere a un nacimiento divino que debe tener lugar en el interior de cada ser humano, no es algo externo. Por lo tanto, la Rosacruz moderna no habla de un cristianismo histórico, sino de una práctica de vida nueva, una fuerza en la que los ideales se vuelven una realidad interior. Así que el cristianismo esotérico, el cristianismo interior, es en realidad una epopeya interior. Cada ser humano lleva en su interior ese principio crístico, que es la semilla espiritual de la renovación de todo el sistema de manifestación, de la transformación de la conciencia, proceso que nos permitirá restablecer la unión viva de dos polos. Uno que es mortal, que es el que conocemos, y otro que es divino o universal, y del cual podemos llegar a ser conscientes o a tener conciencia de él, pero al que aún no estamos unidos. Así que el ser humano es, por lo tanto, un ser doble. Se manifiesta en primer lugar como un ser compuesto de una estructura corporal que en la escuela se denomina personalidad, que procede de la tierra, y en segundo lugar como un microcosmos que alberga ese remanente de lo divino en nosotros, que denominamos chispa de espíritu o rosa del corazón. Y estos dos, microcosmos y personalidad, tienen mediante la tarea que debemos emprender, entonces volverse uno, volver a esa unidad. Y esta es la gran tarea, ¿no? Cuya posibilidad siempre pues ha estado disponible para toda la humanidad. Mm, y aquí volvemos los ojos hacia la gnosis, que es esa fuerza unificadora que nos ayuda en el proceso de llevar a cabo esa tarea. Nos ayuda en la demolición de los muros interiores que generan nuestra separación de lo divino. Así que la gnosis, que es el conocimiento de primera mano o el conocimiento de Dios o la sabiduría interior, incide en el ser humano siempre que éste se abra a su radiación, provocando así una transformación de las tres actividades de la conciencia, que son el sentir, el pensar y el acto, o sea, eh, el sentimiento, el pensamiento y la acción, transformando de manera paulatina todo nuestro ser.
Dicha radiación emana especialmente del cuerpo magnético de una fraternidad liberada. El hecho de que la luz gnóstica universal sea transmutada por una escuela espiritual es de una importancia extraordinaria para la humanidad en el aquí y ahora, ya que si este no fuese el caso, no podríamos captar o acceder a esa radiación fundamental. Cuando este contacto entre lo que es la chispa de espíritu y esas fuerzas divinas se produce, podemos decir que todo se encuentra dispuesto para un desarrollo en sentido gnóstico y que la puerta está abierta para que pueda ser emprendido entonces un camino de iniciación. En el cristianismo, los evangelios del Nuevo Testamento a menudo se ven como relatos sobre la vida de una personalidad conocida como Jesús, pero hoy vamos a verlos como una guía interior que nos puede ayudar a conectarnos nuevamente con ese remanente divino que mencionamos que está en nuestro interior, el cual se encuentra adormecido o en una especie de estado latente y que generalmente pues nos es desconocido. Para describir este proceso en términos del cristianismo esotérico, lo veremos a través de 4 figuras de esos relatos de los evangelios y consideraremos su significado en este camino al que invita siempre la escuela de la Rosacruzáurea. Y estas 4 figuras son Herodes, Juan el Bautista, Jesús y Cristo. En términos del cristianismo esotérico, oculto a los sentidos y perceptible para el iniciado, estas 4 figuras deben entenderse no como 4 personas diferentes, sino como 4 estados diferentes de conciencia en el mismo ser humano mientras se lleva a cabo ese proceso de transformación o lo que se denomina como transfiguración en la sabiduría universal. Así que una escuela espiritual como la Rosacruzáurea nos aproxima a la verdad y nos proporciona el entorno favorable para llevar a cabo dicha tarea. El primer estado, que es el estado que denominamos Herodes, podemos ver la conciencia egocéntrica, que es, o el ser natural, que reconoce el nacimiento del alma nueva, Jesús, pero que sin embargo todavía no está listo para aceptarlo. Herodes está en cada uno de nosotros, es un aspecto en cada uno. Más bien podríamos decir que nosotros somos Herodes, cada uno de nosotros somos Herodes como personalidades egocéntricas. El siguiente estado es el estado juanista o el estado de Juan, el aspecto Juan. Nos convertimos entonces en buscadores en un ser humano Juan y comenzamos a querer darle un sentido y una perspectiva diferente a nuestra vida. Se comienza a escuchar esa voz interior y surge en nosotros lo que llamamos un anhelo de salvación. Así que la figura de Juan representa ese estado de conciencia de quien se da cuenta de que debe cooperar en el proceso de enderezar los caminos, que debe deshacerse de todos esos ruidos distractores o de todas esas voces que le susurran en el corazón. Así que Juan el Bautista representa al buscador impulsado, como decíamos, por esa chispa espiritual activa en nuestro corazón. Y es Juan, es él
quien anuncia a Jesús y quien bautiza en su nombre. En el límite de sus posibilidades, entonces Juan ve la verdad, ve la figura Jesús, el estado superior de conciencia que ha estado anhelando. Entonces decide rendirse significando que entrega su voluntad. Juan ha preparado el camino para Jesús. Simbólicamente hablando, ha abierto un espacio en el microcosmos para ese aspecto Jesús. Él es la chispa activa que impulsa el proceso de la endura, como le llamaban los cátaros, la rendición del yo para que el alma nueva crezca y pueda manifestarse. Por eso se dice que Juan no es la luz, pero da testimonio de la luz. El siguiente aspecto es el aspecto Jesús, y la figura Jesús representa la conciencia del alma nueva que puede traspasar ese límite del antiguo estado de conciencia y acercarse al espíritu. Así se inicia una revolución dentro del ser humano, una revolución que derriba a ese aspecto anterior que llamábamos Herodes, que es la conciencia egocéntrica. Por lo tanto, el ego en este momento accede a rendirse para dar espacio al surgimiento del alma nueva. Y esta rendición del yo o del ego permite que las 12 fuerzas dinámicas de la vida humana, que también pueden verse como los 12 pares de nervios craneales o los 12 apóstoles, pues incrementen o aumenten su influencia en nuestro sistema. Es necesario apoyar la nueva vida creciente de ese aspecto Jesús dentro de nosotros mediante la purificación del corazón a través del autoconocimiento para que podamos recibir, como se dice en los evangelios, el pan, que es la nueva energía etérica o la luz pránica, y el vino, que es la nueva energía astral o la fuerza del espíritu. Y hasta el momento en que aparece Cristo, estas tres figuras o estos tres estados de conciencia que hemos llamado Herodes, Juan y Jesús, están presentes simultáneamente en el ser humano. Y la influencia de cada uno se siente a medida que aprendemos nuestras lecciones de vida. Y el siguiente aspecto es el aspecto Cristo. Y el término Cristo tiene varios significados en la sabiduría universal. Es la luz y la sabiduría universal que fluyen incesantemente hacia este mundo. Es esa radiación crística de la que hablamos, conectándonos así con la fuerza y la radiación universal y a través de él con todo lo divino. Es un proceso que transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. En Corintios, en la primera carta de los Corintios, se lee que dice, y resucitó al tercer día según las escrituras. Vemos que la tumba se encuentra vacía, lo que indica que no queda nada de esa antigua personalidad o del ego. Después de 3 días, Cristo transformado resucita, indicando con ello que la radiación crística ha transformado los 3 santuarios, que son el santuario del corazón, el santuario de la cabeza y el santuario de la vida o el santuario de la pelvis, para que el ser humano en cuestión viva a partir de una nueva fuente, y esa fuente es, como lo hemos denominado, es la chispa divina, o en la escuela le llamamos la rosa del corazón.
y de esa fuente en el santuario que puede conectarnos de una manera directa con la luz divina, eh, con ese campo universal o de la vida, el campo de vida original. Todos llevamos la semilla de este proceso y de esta nueva forma de vida. Es el nacimiento de Jesús o el nacimiento de la luz en el corazón humano. Hay tres transformaciones que deben ocurrir para proceder a través de estos tres estados de conciencia. Es como son en secuencia, no es una cosa directa. Por eso hablamos primero del proceso de Herodes a Juan, eh, y es mm, representado por la frase ex Deo nacimos, nacidos de Dios. Y aquí la circulación de la luz comienza en nuestro interior, desde la chispa de espíritu, la conexión con la luz en nuestro santuario del corazón. La siguiente fase es la fase de Juan a Jesús y está representada por la frase In Jesu morimos, morimos en Jesús. Y aquí la luz penetra hasta el cabello, es censo de una conciencia completamente nueva. Y ser la fase es la fase de Jesús a Cristo, representada por la frase per Spiritum Sanctum revivimos o renacidos por el Espíritu Santo. Y es la fase de la victoria, es la unión definitiva del alma con el Espíritu. Los egipcios y muchos otros pueblos de la antigüedad usaban la alegoría de la oruga, ¿no? El proceso de oruga, crisálida y de crisálida a finalmente la mariposa para referirse a este proceso de transformación. En el cristianismo se habla de fe, esperanza y amor. Eh, Estas tres transformaciones que la Rosacruz clásica señaló como los tres misterios de la iniciación se refieren al renacimiento orgánico de una nueva vida y deben verse como primero un nacimiento, después un renacimiento y finalmente una resurrección. El nacimiento nos es descrito en la Natividad en Belén, el renacimiento en el bautismo en el Jordán y la resurrección en el misterio del Gólgota. ¿Y cómo se aplica todo esto o cómo cambia y afecta esto mi vida? Nos preguntaremos. A medida que seguimos este proceso, todas las cosas que captaron nuestra atención y nuestra energía en el pasado, como nuestros deseos, nuestras necesidades, se van volviendo o se vuelven gradualmente menos importantes a medida que vamos viendo todo lo que nos rodea de una manera más objetiva. Cuando dejamos de vernos como el centro de nuestro mundo y empezamos a darle espacio a esa alma renacida, a Jesús, al aspecto Jesús, y empezamos a verlo como el aspecto más importante de nuestra conciencia. Este camino está abierto y disponible para todos. Las escuelas espirituales gnósticas de todos los tiempos existen y han existido para dar a conocernos este camino y, como dijimos al comienzo, nos proporcionan ese entorno favorable para que cada uno de nosotros pueda recorrer ese camino y ser agente de cambio para la humanidad. Um, las fuerzas y materiales para este camino están disponibles para todos, como dijimos. Si permitimos, ese es el requisito, si permitimos que sea la luz en nuestro interior, ese remanente del mundo divino original que la escuela denomina la chispa de espíritu, la rosa del corazón,
lo que guíe nuestros pasos. Así que ya para terminar, les compartimos una frase de Angelus Silesius que dice: aunque Cristo hubiera nacido 1000 veces en Belén y no en tu corazón, estarías perdido para siempre. Así que con esta frase terminamos pues la primera parte, que es esta presentación, que esperamos despierte pues sus inquietudes, y así que adelante, Evelio, ahora quedamos. Muchas gracias, María, por la presentación. Ahora esperamos sus respuestas, sus comentarios o preguntas. Pueden participar, pueden escribir las preguntas o los comentarios en el chat. Sí, porque muchas veces algunos tienen problemas técnicos con los micrófonos o les es más cómodo escribir que hablar. Igual podemos interactuar por el chat o pueden hacer su pregunta levantando la mano virtual o dejándonos saber que quieren hacer algún comentario. Paolo y ajedrez. En el orden que tengo en la pantalla, adelante, Paolo. Sí, primeramente gracias por permitirme participar. ¿Se escucha bien? Se escucha bastante bien. Sí, mi pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál Eh, es la diferencia entre Jesús y Cristo? Porque como que hay una diferencia que yo no la sé, me gustaría que me la aclarara. María. Sí, gracias, Paulo. Son, como vimos, son aspectos en el proceso de esa transformación de la conciencia que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Y digamos que el aspecto Jesús es el alma renacida, ¿no? Es cuando se despierta realmente el alma. Y el aspecto Cristo es realmente la unión con el espíritu. Entonces, es la irrupción del espíritu que nos conecta con esa radiación divina. Entonces, en ese momento hablamos entonces de el aspecto Cristo, es esa radiación crística a la que nos unimos. No sé si alguien más quiera complementar de pronto de una manera más clara. Tal vez puedo yo aumentar, poner lo mismo de una otra perspectiva. Hablamos que, bueno, en la manifestación existen dos polos, el espíritu y la materia, ¿no? La materia, digamos, la materia más densa somos nosotros, el mundo en el cual experimentamos y percibimos con nuestros sentidos. Pero también existe, pues, un reino divino, ¿no? Y todos percibimos o tenemos una sensación, una intuición de que algo es así, ¿no? Y por eso estamos buscando y por eso estamos aquí. Y al parecer, aparentemente, espíritu y materia están separados, ¿no? Son como dos cosas totalmente diferentes, pero en realidad sabemos hoy, sobre todo más confirmado, digamos, desde que han habido todos los conceptos de física cuántica y de todo eso, que en realidad no hay separación, ¿no? Todo está unido. Simplemente existe se puede decir un olvido, una desconexión entre estas dos fases, y el punto de conexión es la conciencia, ¿no? Y en este caso, bueno, también que la llamamos el alma. Entonces, la conexión entre espíritu y materia es el alma. Y por eso es que hablamos en un proceso de transfiguración, en un proceso de alcanzar o retomar el camino divino del cual estamos abandonados, estamos alejados porque estamos totalmente enfocados en nuestra vida material. Es a través de un cambio de la conciencia de esa alma. Nuestra alma hoy en día está totalmente enfocada y al servicio de nuestro ser natural, de nuestro ser material,
pues no lo percibe, no percibe a nuestro ser espiritual. Entonces, cuando hablamos de ese triple proceso, digamos que es, digamos, desde la personalidad material, pasar a una conciencia que se enfoca no en lo material, sino en lo espiritual, a lo espiritual, son 3 estados de conciencia que también son denominados, en este caso, como la conciencia de Juan, el que endereza los caminos del Señor, el que percibe que viene alguien más grande que él, ¿no? Juan Bautista, estamos hablando de Juan Bautista, no de Juan el apóstol, de Juan Bautista que percibe que viene alguien más grande que él y que su función es enderezar los caminos para ese Jesús que viene. Y Jesús es esa, digamos, esa alma, esa conciencia enfocada a la divinidad que, digamos, en su proceso de desarrollo culmina con la unión con el Espíritu, y ese es el Cristo. El Cristo es el ser divino tal cual como fue originalmente, ¿no? Entonces ese simbolismo no solamente hablamos de un Cristo planetario, de un Cristo universal, sino también individualmente en nosotros, en cada uno de nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza, digamos, de este principio universal en términos bíblicos, digamos, es la función, ¿no? Así como es en grande, es en pequeño, como es arriba, en abajo, también así como a nivel universal hay esta manifestación crística, también puede darse en nosotros, ¿no? Esa es la función que tenemos que cumplir y por lo menos es lo que creemos todos los que estamos buscando la verdad. Muchísimas gracias, María y Gabriela, por ampliar la pregunta de Paolo. El próximo es ajedrez. Su pregunta o su comentario, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Ariel, siempre hacen las charlas y bueno, siempre estoy escuchando y participando. Ahí, más que nada como oyente o cuando tira alguna opinión. Bueno, ya que, digamos, honestamente, más allá que está en la escuela, todo eso, digamos, cada día para hablar de estos temas en la sociedad y el mundo se hace mucho más pequeño, ¿no? Porque, digamos, encontrar gente justamente es cuando hablamos, justamente hay tanta del Herodes, ¿no? Hoy como vemos en la sociedad del Herodes, cuando planteas algo diferente, ahí justamente salta, yo interpreto en lo personal, ¿no? Digamos, ahí salta el ego, ¿no? Cuando vos planteas algo que sea en contra de la corriente, ya te salen todos así como si fuera no sé, la Santa Inquisición que te está buscando, más o menos, ¿no? Porque es esa la época que más o menos que estamos viviendo. Y bueno, justamente ya las otras veces estábamos hablando, ¿no? Y cada vez entramos más en la profundidad de los diálogos de toda la filosofía abrámica, ¿no? Porque, digamos, cristianismo, judaísmo y islamismo salen del mismo lugar, ¿no? En cierta forma. Bueno, justamente con esta parte que hablábamos, me hicieron recordar un poco a Mateo, ¿no? Cuando llegamos a una etapa media, ya, digamos, en la época ya de un Cristo nacido, ¿no? Me hace recordar justamente la gran fase que yo cuando estoy dando clases de ajedrez siempre me acuerdo, porque hay movimiento de ajedrez, digamos, que se multiplica con las piezas, con una pieza específicamente que es la famosa 70 veces 7, ¿no? Que está relacionado al perdón, ¿no? Y otras veces cuando algunos rezan el Padre Nuestro dicen, perdona nuestros pecados, y finalmente perdona nuestras deudas, ¿no? Porque también de vez en cuando perdona nuestras deudas, también perdono a nuestros deudores, ¿no? Pero en este tema de la palabra de deudas, que ahí podemos ver justamente que plantean las 4 partes, ¿no? Tenemos siempre una deuda personal con nosotros mismos, ¿no? En esta etapa de transición, porque podemos verlo en que, digamos, todavía, justamente hablábamos la otra vez, hace un tiempo atrás, ¿no? El tema de la familia, que dice, valora tu familia, justamente ahí entra en el ángulo justamente del perdón, ¿no? Porque hay familias, yo trabajo en muchos tipos de ambientes diferentes, ¿no? Que es cuando el enemigo no es el de afuera, sino es la propia familia, ¿no? Entonces se pone en una transmisión muy jodida, ¿no? Cuando vos decís que justamente la familia tenía que proteger al menor y era la familia misma, la destructora de ese ser.
ser, ¿no? Y es cuando vos, después de grande u otro que nos gusta profundizar en distintos temas sobre lo que es la humanidad, que ahí justamente decís, bueno, justamente el paso crítico es esto, ¿no? Como vos decís, tenés que lograr elevar. Es muy difícil, ¿no? Y cuando hablamos de estas situaciones, se complica mucho tratar de, digamos, de encuadrar algo sobre esos cimientos. Cuando los primeros que te tienen que cuidar no te cuidan. Y bueno, también eso lo comparaba yo con mi lectura personal un poco, era con la etapa luciferiana, ¿no? Cuando hay un Lucifer que se revela, ¿no? Obviamente, aclaramos, Satanás no es lo mismo que Lucifer, por la duda, claro, ¿no? Que se revela, pero por otras cuestiones, ¿no? Que, digamos, cae, ¿no? Después se trata de reconstruir, justamente ahí que después se endereza, porque, digamos, toma un rol como el de San Juan, un poco en otras leyendas, ¿no? Y después renace y se trata de reconciliar con Dios Padre, ¿no? Entonces, digamos, ahí es con lo que yo también, digamos, lo que yo interpreto, lo que ustedes también tratan de decir, ¿no? Que digamos, con una pregunta, ¿no? Siempre la reconciliación con nuestro ser interno para reconectarse con el universo, por ahí, ¿no? Yo capaz que estoy mal interpretando los hechos y la comparación que estoy haciendo, por eso va más en forma de pregunta, más que la misma certeza. Y es muy interesante su comentario, Ajedrez. Todo lo que usted está diciendo pudiera ser una respuesta. Hay una pregunta en el chat que es prácticamente lo que usted viene diciendo, ¿no? La pregunta de Jenny dice, ¿cómo se diferencia lo que plantea la Rosacruz con el cristianismo tal como lo conocemos? Y es en parte lo que María o Gabriela quieren complementar. La pregunta dice cómo se diferencia lo que plantea la Rosacruz con el cristianismo tal como lo conocemos. Es parte de lo que dijo Ajedrez, pero María, Gabriela, Jairo. Sí, sí. Adelante, Gabriela. Bueno, Dale. tal vez puedo empezar y tú si quieres complementar algo. En realidad, digamos, de los dones o de los más grandiosos que ha aportado el cristianismo a la humanidad es que, como se decía en la presentación, lo ha hecho accesible para todos, ¿no? En el nivel de conciencia y en el lugar que estén. La misma Biblia dice, ¿no? Que a los que son niños hay que alimentarlos con leche, pero a los que son adultos se les da, a los que ya están maduros se les da alimento sólido. Entonces, el cristianismo habla en parábolas a los que están todavía en ese proceso De leche. de búsqueda activa espiritual, si no están buscando todavía su sanación más personal e individual, pero también existe el sermón de la montaña, ¿no? Para aquellos que están buscando la divinidad en sí mismos, ¿no? El sermón de la montaña es uno de los legados más grandes vistos desde un proceso interior. Realmente describe todo lo que todos los pasos y todo el mensaje, digamos, cómo este proceso puede ser realizado en uno mismo, ¿no? La escuela espiritual se enfoca en lo que, como decía el título de nuestra presentación, en el cristianismo esotérico, es decir, un cristianismo que se realiza al interior de cada uno de nosotros, ¿no? Mientras que para muchas otras personas el cristianismo es exotérico, ¿no? Están buscando todavía están esperando a alguien de fuera que va a venir a salvarlos, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros consideramos que cuando uno ha llegado a cierto estado de madurez, comprende que ese proceso tiene que ser de adentro hacia afuera, ¿no? Tiene que partir de uno mismo y no esperar, digamos, yo llevo mi vida tranquilo o hago esto o aquello y alguien va a venir de afuera a salvarme. Un poco, digamos, a grandes rasgos es esa la diferencia y no sé si María o alguien más quiere. No, yo creo que está perfectamente y eso es realmente pues como digamos que sería el complemento y más bien seguir con algunos que hay manos levantadas y preguntas por ahí, así que... Siempre es el próximo. Ajedrez, si usted tiene algún comentario, yo regreso con usted. Siempre, pregunta, por favor, o comentario.
No, ya está, más o menos me aclararon, es más, es verdad, como dicen, No, es yo que me siempre dio hablo pie lo que usted estaba diciendo con la pregunta que acabé de ver. Y entonces, siempre, y Emilson, que está manejando, también estaban en la cola de preguntas. Siempre no lo oímos, parece que está en mudo. Veo que su boca se está moviendo, pero no lo oímos. Está en mudo Ok. todo. Sí, sí. No. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas Emil. tardes, Emilson. Yes. Sí, el Eterno les bendiga. Me gustó la presentación de la hermana de Herodes, Juan y el Mesías. Me gusta eso porque en la parte interna de una persona existen estos tres fenómenos: lo malo, el bien y la transformación de la persona. Y me gustó cuando la otra presentación que dijo la hermana también acerca de la búsqueda de la leche. Eso es verdad. También me gustó la otra parte que dijo ella de que la salvación viene de uno mismo, en el reconocimiento de la ley de vuestro Padre Celestial. Cuando se injerta en nuestro corazón, ahí es donde viene la salvación de uno: abandonar el camino malo y renacer de nuevo, venir a tener el yo soy, porque el yo soy debe de vivir, debe de estar en nuestras vidas. El yo soy debe de alumbrar nuestro camino, el yo soy debe de alumbrar el camino de los demás. Pero cuando no existe el yo soy, que ustedes saben quién es yo soy, y hablo del Eterno. Entonces, esta presentación de hoy, sé que me quedé fascinado, me quedé mucho de aprender. La hermana dio una presentación muy buena y me gustó. Les agradezco por este tiempo, ¿verdad? Compartido. Gracias, Emil. Gracias por su participación. Evidentemente vemos que usted está trabajando y aún así participa. Entonces, gracias y que bendiciones en el camino, literalmente. Es decir, pues hay veces que se me olvida estar con ustedes, perdónenme. No hay problema. Las prioridades son importantes. Siempre, usted estaba hablando, pero estaba en mudo. No sé si todavía quiere hacer su pregunta. Sí, en cuanto a la palabra Cristo, porque la palabra Cristo, yo no sé cómo la usan ustedes, pero para mí, en verdad es ungido. Sí, el ungido. Es una traducción de Christos, de griego, y se ha ido Sí, latinizando. Y, yeah. se ha desformado la palabra, pero en verdad es ungido. Entonces, Sí. cuando ya la unción está en nosotros, básicamente se ha abandonado la oscuridad y la luz está ya en nosotros. Yeah, el ungido del Espíritu Santo, sí, señor. Amén. Amén. Aquí hay un comentario de Alejandro Gallardo que dice: soy un hombre de amplias creencias, sin embargo, hay algo en lo que yo no creo y es en lo que se basan muchas religiones y creencias. La Biblia, a sabiendas de que es un texto tan manipulado por siglos y siglos en función de distintos tipos de intereses de determinados círculos de poder, religioso, cultural, político, de género y un sinfín de etcétera. La mayoría de las veces termino decepcionado cuando las bases de muchos es un libro que tiene algo de historia real, mucho de historia ficticia, mucho de control de masas, mucho de siglos de oscuridad basados en ese libro y otros tantos de diversas religiones. Tienes razón, Alejandro. Una de las primeras cosas que en mi testimonio personal sobre la escuela, el primer libro que leí en la escuela, El Hombre Nuevo, decía: lo más importante para nosotros es su liberación. Si usted tiene que negar todas las filosofías que usted leyó para su liberación, niéguela. Si usted tiene que negar lo que está leyendo en este libro para la liberación de su alma, niéguelo. Y es la única filosofía que he leído hasta el día de hoy, hace más de 20 años, que dice: si para ser libre usted tiene que dejar de creer en lo que está leyendo, no lo lea. O sea que eso fue la primera cosa que me chocó, ¿no? Porque yo tengo diferentes backgrounds también. Vengo de iglesias, vengo de grupos esotéricos
Y lo primero que te dice esta escuela es que la autoridad de la palabra no reside en este camino, que cada hombre es su propio sacerdote. Entonces, es muy válida, no es una pregunta, es un válido comentario y se lo agradecemos a Alejandro Gallardo. Por favor, ¿alguien más quiere hacer? Tengo dos manos levantadas. De pronto ir con Tania porque no, parece que no le... Siempre no hemos podido contactar con él. Entonces, Tania Libertad tiene nombre de cantante peruana. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Igual. Es un placer para mí poder contactarme mediante esta videoconferencia. Primera vez que participo de este grupo. Hace mucho tiempo que lo sigo y mantengo mi atención en los documentos e información que envían a mi correo y por distintas vías. Quería como a modo de experiencia y sensación personal de cómo yo finalmente, mediante un largo camino de aprendizaje, de lo que finalmente para mí se trata la vida, de constantemente estar en un aprendizaje, em, eh, yo significo que ya no hay cosas ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, sino que las significo como cosas o situaciones o personas como necesarias o innecesarias. Em, Quería decir eso porque para mí me produjo un cambio. Ah, tengo algo de interferencia. Parece Ay, que sí, otro participante que quería. así, ay, así. No, sí, termino en verdad con esto, era muy cortita y pequeña como lo que quería como comentar en verdad, que es como claro esto de que ya lo significo como situaciones o cosas necesarias o innecesarias, no les pongo un juicio ni un como pensamiento en decir como, no, esto o me lo hicieron a mí o qué sé, o sea, sino que finalmente es desde cómo yo lo trabajo, lo interiorizo y de ahí hacia afuera. Entonces, para mí hay cosas necesarias o innecesarias en cómo yo las tengo que tomar y trabajar de adentro hacia afuera. Eso era simplemente mi comentario. Gracias, Tania, y realmente en pocas palabras tú has descrito lo que la escuela espiritual expresa y lo que quiere de nosotros, un proceso desde nuestro interior hacia afuera. Y eso a través de un proceso transfigurístico, primero a través de la transformación, que es, como decimos, uno de los primeros estados de conciencia que uno acepta como es uno dentro de este ser humano y todo lo que converge a nuestro alrededor, nuestro proceso de vida diario. Luego viene la transfiguración y la verdadera endura. Pero esto se hace a través de nuestros tres centros, introduciendo hacia adentro, hacia afuera. Así que gracias por tu aporte. Sí, y a veces es para complementar, ¿no? Estamos en este entorno, o sea, estamos en el mundo, entonces tenemos que ver como las cosas externas como lo que son, simplemente no atarnos, por eso en el budismo dice que hay que deshacerse de esas ataduras, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo mismo, hay que encontrar ese punto neutro, encontrar esa fuerza en ese centro. Igual, cuando se habla a veces de una meditación, es ese ir hacia el centro, hacia ese medio, hacia ese punto que nos da la fuerza para realizar y llevar a cabo ese trabajo. Entonces, sí, es exactamente así. Gracias a Jairo y a María. Gracias a Tania Libertad por su pregunta, comentario. Carlos Prada levantó la mano, tenía problema con el audio y ya no lo vemos. Por aquí está, a ver si de pronto nos escucha antes de ir con Jane. Hola, buenas tardes. Oh, adelante, Carlos. Sí. Bueno, ofrezco primero disculpas. Hablo desde Girón, Santander, Colombia. Oh, qué bueno. Desafortunadamente me conecté tarde por algunos inconvenientes y acabo de llegar hace 5 minutos
estoy escuchando. Me alegra mucho estar en este grupo y poder compartir y escuchar y aprender de todos ustedes, y es lo que más quiero aprender de todos ustedes. Déjame empaparme un poquito más de la conversación para poder opinar, y lo único que les puedo decir es muchas gracias por tenerme en este grupo, por aceptarme, y aquí estamos los que somos, los que estamos en este camino hermoso de luz. Muchas Gracias, gracias. Prada. Bueno, nuestro grupo se llama Escuela, donde todos somos alumnos y muchas veces nosotros aprendemos de las preguntas de ustedes. Entonces el aprendizaje es interactivo. Nosotros preparamos un tema, llevamos más tiempo en la filosofía de la escuela y se espera que tengamos respuestas apropiadas a sus preguntas, pero nosotros estamos aprendiendo. Todo está, la vida es una escuela y todos estamos aprendiendo. Entonces vamos a aprender con la pregunta de Jenny. Y antes, perdón, Sí, María, por supuesto. solamente para que sepan, acabo de colocar el enlace, la presentación apenas termine nuestro conversatorio, nuestro encuentro, pueden acceder y ahí va a estar la presentación disponible. De pronto para quienes llegaron un poquitico tarde, pues puedan escucharla completa, o para quien quiera volver a escucharla, ahí estará. Ahora sí, adelante, qué pena, Evelio, ahora sí, adelante. Jenny es la primera. Ok, saludos, ¿cómo están todos? Todo bien. Hola, bienvenida. Saludos desde República Dominicana. Es la primera vez también que me conecto. Realmente nunca había participado en un encuentro como me llamó mucho la atención el tema del día de hoy y quise entrar. Yo también vengo de del tema del catolicismo, del cristianismo, y posteriormente pues me introduje mucho en esa búsqueda de temas más espirituales, por ejemplo, del budismo, del esoterismo, toda esa parte. Y bueno, aprovechando justamente su presentación, que veo que tiene mucho que ver, o sea, esa mezcla entre el cristianismo y justamente el esoterismo. O sea, como yo pensaba que estaban muy separadas realmente, como que eran dos cosas totalmente distintas. O sea, como que planteaban dos cosas distintas, porque, por ejemplo, en el catolicismo vemos toda la presencia de Dios, de Cristo, y por otro lado, en el esoterismo hablamos más del tema de energía, hablamos más del tema de universo, ¿verdad? Y bueno, y lo veía un poquito como separado, como que no veía mucha relación. Pero en el caso de ustedes, veo que ustedes plantean más o menos como una unión. Y mi pregunta viene básicamente, como ustedes hablan del tema que también lo presenta mucho el esoterismo, de trabajarnos de nosotros hacia afuera y de no esperar ese Cristo que llegue. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con ese Dios? O sea, en el catolicismo nosotros vemos que nos relacionamos con Dios, quizás de una presencia, de uno similar a quien nosotros le invocamos, le pedimos, le damos la gracia por el día, o ese tipo de cosas. Pero si lo vemos desde el punto de vista del esoterismo, desde lo interno, ¿cómo es la relación que ustedes plantean con esa presencia, con ese Dios o con ese espíritu, o como ustedes le llaman? No sé si me di a entender. Sí. En la presentación se habla del cristianismo esotérico, o sea que es interior. Hay mucha forma de conectarse con ese Señor, donde si cada hombre es su propio sacerdote, hablamos del Cristo interior. Hay una analogía que se usa de que si conocemos la Biblia de arriba abajo y no actuamos acorde con lo que se dice, esa inconsistencia nos condena. Lo voy a dejar ahí. ¿Alguien más quiere ampliar? ¿María? Sí, Gabriela. Y un poco también, espero con esto también comentar y complementar al comentario que hizo Alejandro, ¿no? El primer principio fundamental, porque pues un alumno de una escuela espiritual no vive de dogmas, de normas y de religión o de mandatos, sino de principios. Y el primer principio es siempre la fe. Pero para nosotros la fe no es una creencia ciega en algo que está allá afuera.
No es una creencia en que hay un Dios allá afuera y que ciegamente creo, no analizo, no razono, aunque sea incoherente, ¿no? Si miramos el evangelio, los evangelios con mucho cuidado, encontraremos pues que hay cosas que hasta son incoherentes, ¿no? Y que hay hasta parece contradicciones y raras, ¿no? Como es, por ejemplo, que Juan el Bautista y Jesús, que eran hijos de dos hermanas en el tipo de naciones que eran en esas épocas, recién se conocen cuando Jesús tiene 30 años, ¿no? Es como algo raro, ¿no? Pero es porque es un simbolismo, por eso es una enseñanza universal, que no importa cuánto cambie ese proceso interior que tiene que llevarse a cabo, va a ser siempre el mismo. Entonces, para nosotros la fe es una posesión interior. Es esa conexión que se logra a través de esa conexión de ese espíritu, del espíritu en nosotros, que nosotros le llamamos la chispa de espíritu, los rosacruces la llamaban, clásicos la rosa del corazón, en el budismo la flor del loto, universalmente, ¿no? Y en el cristianismo la semilla de mostaza, ¿no? Lo más pequeño que tenemos en nosotros, pero al mismo tiempo lo eterno y lo inmanente, ¿no? Y esa fe es cuando esa chispa de nosotros se ha conectado con el Espíritu Divino. Y de esa conexión surge esa posesión interior. Sabemos interiormente que es así. Entonces, en una escuela espiritual como la nuestra, se invita a los alumnos a buscar esa conexión y por esa conexión verificar en sí mismo, pues, la verdad, ¿no? No importa qué le digamos nosotros, no importa que nosotros nos podemos creer poseedores de la verdad o el cristianismo o el budismo. Cada uno de nosotros tiene que llegar a esa posesión interior y determinar qué es la verdad para cada uno. De todo lo demás, no importa de quién venga, sigue siendo dogma. Hay una pregunta en el chat de @psico.angel. Buenas noches. ¿Qué libro recomiendan para iniciarse? El libro se llama La enseñanza elemental de la Rosacruz moderna y en el segundo capítulo le hablan de lo que fue la iniciación, de lo que fue la magia, de lo que no se debe hacer y de cómo es la iniciación en los tiempos modernos. El libro se llama La enseñanza elemental de la Rosacruz moderna. Le puede servir a todo el mundo, pero el psico.ángel usó la palabra clave, ¿qué hacer para iniciarse? Y ese libro, en el segundo capítulo, ya está diciendo lo que se debe hacer y lo que no se debe seguir haciendo. Otra pregunta de siempre, por favor. Estamos ansiosos por oír su voz. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Ahora sí. Bien. ¿Qué tal a todos? Saludos. Bueno, bien, yo más o menos quería preguntar sobre algunas partes de las escrituras, así puntualmente. Yo no sé si, si cabe hacer alguna de esas inquietudes. Si no, directamente algo más genérico, podría preguntar o ir por el lado, como algunas personas estaban comentando, de que su recorrido, cómo lo están haciendo. Bueno, mi recorrido, cómo lo estoy haciendo yo, que me, que me sirve, ¿no? Es darme cuenta de qué es lo que no necesito y cuando no necesito algo, crezco. Y ahí te das cuenta de cuánto necesitamos, de qué es lo que realmente se necesita, uno va aprendiendo. Y en mi caso, leyendo en otras religiones también, uno se da cuenta que más o menos tienen todo el mismo mensaje. Y, y bueno, sería conocerse a sí mismo, ¿no? Sería a lo que van apuntando, conocerse a sí mismo. Algunos lo van a decir que son, eh, apuntan a otra cosa, pero todas tienen una misma línea, una misma idea. Por ejemplo, acá Jesús va a decir, conocer la verdad y la verdad los hará libre. Bueno, y nada, entonces
algo que podría preguntar. No sé qué podría preguntar. Simplemente no. Podría pasar a alguien más si quiere preguntar. Pero el comentario que usted hizo es muy interesante y muy profundo. Si lo aplica, literalmente se le acabaron las preguntas. Es la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Sí, Muchas saber lo veces, real y lo que no es real. sí, muchas veces queremos cosas Lo que no eterno y necesitamos lo no eterno. y eso amplifica el deseo innecesariamente. Pero bueno, gracias por su comentario. Bueno, Emilson, gracias. ¿quiere hacer otra pregunta? Emilson, está en mudo. Perdóneme. Ya, él tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta. Sí, no, ¿me escucha ahora? Sí. Ok. Estaba escuchando el comentario de la muchacha, bueno, creo que de dos de los compañeros que estamos aquí en este chat. Yo vengo del cristianismo y yo anduve buscando una verdad en todo. Yo fui pentecostal, fui testigo de Jehová, bueno, de todo. Anduve en todos porque yo buscaba una verdad. El mismo Jesús dijo, si me buscaras como el oro y la plata, seguro me encontrarías. Este pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero apliquemos las palabras con profundidad. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿De qué hablaba él? Entonces, yo anduve por todo lado, busca y busca y busca, y algunas veces me dijeron que yo estaba loco, algunas veces me corrieron de algunas iglesias, fundé 3 iglesias, aún de las mías mismas me corrieron, y en verdad debemos de tener en nosotros mismos el autocontrol, ser uno mismo. Pero eso solamente se obtiene cuando verdaderamente uno va a la fuente correcta para obtener el conocimiento y el dominio propio de nuestras acciones. De lo contrario, con poquito ardemos como caja de fósforo. Y a través del tiempo, yo terminé en el judaísmo, ¿verdad? Y me he unido a ustedes porque me gusta la enseñanza de ustedes, porque tratan de enseñar a la gente, enfocar a la gente a buscar el camino recto, caminar en la luz. Nosotros somos la luz, como lo han dicho ustedes, de nosotros debe emanar la luz. Si la luz no emana, significa que caminamos en oscuras. Pero para poder obtener esa luz, debemos de buscar el conocimiento de la fuente correcta. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Emilson, por su participación. Déjame ir al chat. El chat ha estado bastante activo. Hemos tratado de llenar los 2 lugares, ¿no? Se preguntó Cico Dos Ángel si existe un grupo en Barquisimetro y María le respondió en el chat. Por favor, lea la respuesta. También alguien preguntó, ¿tienen ustedes ubicación en la Florida? Mayormente este grupo está en la Florida y María también le respondió a eso. Entonces vamos a ver un comentario de Miroslava. Comentario pregunta, buenas tardes. Solo quiero comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo explicado. Siempre he tenido dudas sobre los cambios que se le hizo a la Biblia en época de la Santa Inquisición. ¿Cómo es posible que en el contexto cultural, el ambiente de Cristo, su religión, creía fundamentalmente la reencarnación y la Biblia lo tiene prácticamente anulado? También el gran misterio de los libros apócrifos. No estoy seguro si es una pregunta o un comentario, pero la Biblia es tan poderosa en su verdad que aún con todas las alteraciones, adulteraciones y manipulaciones, aún tiene un mensaje divino. Es tan pura Amén. que toda la impureza que tiene aún llega. No estoy seguro si Miroslava hizo una pregunta, no veo punto de exclamación, pero si le pone pudiera ser bien una pregunta.
¿Algún comentario, María, Gabriela, Jairo? Sí, no, yo creo que eso, y no solamente la Biblia, ¿no? Muchos escritos han sido muy manipulados, pero aún así son parte de esa sabiduría universal atemporal, como diríamos, ¿no? Y sobre todo, esos sesgos a veces no han afectado porque a veces para preservarlo se escribía mucho en parábolas o en un lenguaje figurativo. Y por ejemplo, también lo vemos en muchos otros escritos, por ejemplo, para los niños, los libros de los hermanos Grimm por ejemplo, Blancanieves. Hay muchas cosas que hay que mirarlas con otra lupa, bajo otra luz, porque encierran digamos, unas indicaciones para quien busca. Entonces, sí, realmente, como dice Evelio, ¿no? A pesar de todas esas manipulaciones y tergiversaciones, Hola, pues aún continúa siendo muy importante hola, hola, y refleja en sí ese proceso interior, porque hola, es hola, eso, ¿no? hola. Debemos verlo como la descripción del proceso de transformación interior. Hay una pregunta sí, por favor. Eh, Hay una pregunta en el chat que acabo de ver que hace rato que se hizo y no lo había visto. ¿Cómo combatimos el Herodes que todos llevamos dentro? Pregunta de Juan Gómez. La hizo hace 20 minutos, no lo había visto hasta ahora. ¿Cómo combatimos el Herodes que todos llevamos dentro? Y yo creo que en parte pues dimos alguna aproximación un poquito antes también cuando tratamos de mantenernos orientados hacia esa fuente interior y no apegados al mundo. Estamos ciertas cosas, mover, tenemos familia, todos tenemos que pagar un recibo de luz, el agua, qué sé yo, las familias, pero que eso no se convierta en el eje que mueva mi vida. Entonces, realmente hay que mantener esa neutralidad y enfocar el trabajo interior en ese punto que es la chispa de espíritu o la rosa del corazón. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Hablamos, bueno, cómo se combate a Herodes, ¿no? ¿Y quién pregunta eso? Somos todos nosotros que somos Herodes, ¿no? El yo que hemos dicho, que hemos definido como lo más egocéntrico, la parte más enfocada, el egocentrismo en pleno, ¿no? Y realmente el ego no puede combatir al ego, ¿no? Yo no puedo combatir a yo, no es lo mismo que alguien que se está ahogando, trata de salvarse jalándose de los cabellos, ¿no? O sea, no es posible. Entonces, quien entabla ese combate para disolver al yo es el otro en nosotros. Entonces, el aspecto fundamental de este proceso es que el yo se silencie. Solamente cuando el yo se silencia, crea un vacío y puede escuchar la voz interior. Entonces es muy importante, más que preocuparnos, digamos, cómo yo me combato a mí misma, es cómo me silencio yo a mí misma para escuchar la voz del verdadero ser en mí. Y es él quien va a realizar el combate, si se puede decir así, con el egocentrismo. Guillermo Antenor, pregunta por favor. Está mudo. Ahí Okay. está. ¿Me escuchan? Bueno. Muy bien. Ya por todo lo que se viene hablando hoy, justamente es una duda, una pregunta que cuando yo leí la Biblia hace muchísimo, como que interpreté, y anoche también estuve pensando lo mismo. Yo interpreté cuando la leí como que Juan, no sé por qué, y nunca escuché que alguien haya interpretado lo mismo. Juan era, creo que el padre biológico de Jesús, por la situación en la que estaba. No sé si alguien, eso no figuró como se habló y que muchas cosas se suprimieron de la Biblia. No sé si alguien lo pudo haber interpretado así en algún momento,
o es algo que a mí nomás se me ocurrió y que no pudo haber sido así por la diferencia de edad o no. Como que Juan fue el padre biológico y por eso después lo reconoció y anunciaba su llegada. Y no sé, como era primo de María y que por eso lo habrán suprimido, nadie no pudo ser que haya sido así, o se me hizo a mí en esa época cuando lo leí nada más. Es como una pregunta, un comentario, medio rara mi duda. Este Juan Bautista y Jesús se llevan 6 meses de diferencia. Ah, Entonces, bueno, perfecto. Eso no lo sabía, claro. no, ellos nacieron en la misma fraternidad de los esenios. Claro, yo pensé que Juan era mucho más grande que Se Jesús. llevan 6 meses de diferencia en edad biológica. Entonces no se sabe quién pudo haber sido el padre biológico, no hay ningún... No, eso es todo un libro sobre la concepción divina de María sin copulación. Ah, Donde perfecto. José, el padre adoptivo de Jesús, lo aceptó. Aceptó que la joven María, que fue virgen, diera a luz un hijo que biológicamente no es de él. Y en fin, eso fue una prueba para los dos. Perfecto, Pero no, me sacaste una gran duda que estaba en mí nada más. Es que es muy interesante el comentario y si me permite aquí interrumpir. Un poco, mira, Juan era hijo de Elizabeth hermana de María, ¿no? Elizabeth era la mujer estéril, ¿no? Que queda en cita. ¿Y qué representa, no, esa mujer estéril? O sea, porque nosotros no nos estamos enfocando, como decíamos en la presentación, en el hecho histórico, eso no tiene ningún valor, sino en qué representa para mí, en mi camino, en mi proceso, qué es esto en mí. Entonces, Juan nace de la naturaleza estéril, de qué es esta naturaleza, ¿no? En esta naturaleza, en este aspecto de la naturaleza en el que vivimos, todo nace, crece, florece y muere. Entonces, por eso es estéril, porque la vida aquí es, por lo que llamamos vida, es algo muy transitorio, ¿no? En cambio, Jesús, que es el hijo de digamos, de la hermana de Elizabeth de María, nace de la naturaleza virgen. No se refiere a una mujer biológicamente virgen, sino a una naturaleza pura. La virginidad se refiere al campo divino puro, inmaculado. Entonces Jesús tiene que nacer en ese campo puro, inmaculado, también en nosotros. okay. Tania, libertad. Está mudo todavía, Tania. No se angustie, Tania. Es que justo me estaban tocando la puerta, entonces estaba como... nada, que quería como, por lo menos, como comentar bajo mi experiencia, bajo como mi conocimiento que tengo como integrado, esta cuestión como de el ego, para mí como el combatir o el luchar en contra del ego es súper loco, porque finalmente si uno lo pone como desde la física, como estar como en una constante lucha de ir en contra de algo, para mí por lo menos no me permite llegar a entre comillas, como a combatirlo, como es paradójico, ¿no? Como esta cuestión de ejercer una fuerza contraria, sino que para mí es como el egocentrismo o el ego es lo contrario a una buena autoestima, a una seguridad, a un conocimiento y a una conciencia plena que nos permita realmente, para mí, el no caer en ese juego de egocentrismo. Solamente eso. Muchas gracias. Quiero comentar, soy chilena, así que me gusta mucho como poder compartir con diferentes personas de distintos lugares y diferentes culturas. Muchas gracias. Y todos con la misma urgencia interior y la misma necesidad. Sí. Pero lo que usted estaba diciendo es usar la imagen de Gabriela. El que se está ahogando no se puede hablar por los pelos. Entonces, es la importancia de, en este caso, el cristianismo esotérico.
la canción de Michael Jackson que decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por el hombre en el espejo, ¿no? Man in the mirror. Es la historia de primero que todo, es muy difícil, como usted dijo, ¿no? Se puede caer en la demencia, tratando de cambiarse uno mismo. Entonces es un intelecto de juego, es lo que la escuela llama el cultivo de la personalidad. Voy a ser más amable, voy a ser más comprensivo, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Y lo que está haciendo es que le está poniendo más máscara a la personalidad que tiene que salirse del medio. Compasión. Exacto. Aceptar sin juzgar, para mí. Lo mejor de todo es el no hacer. A ver qué pasa. Y una vez que uno encuentre ese centro, en ese centro interior, entonces vigilarse uno mismo y no caer tanto en la culpa, porque la culpa es un enemigo horrible. El sentirse culpable es una prisión de la que no se sale fácilmente. Entonces, una vez que uno sabe hacia dónde uno quiere ir, deja que Caín se revele a ver quién realmente eres, porque la gente de afuera sabe muchas veces mejor de uno mismo cómo uno mismo es. Y mucha gente, la gente te dice, te estás engañando y tú no lo sabes. Entonces es mejor dejarlo salir y tomar nota. Me pasó esto y reaccioné de esta forma. Me volvió a pasar y no reaccioné igual. Y es mucho más pasivo eso de mirarse uno mismo que el tratar de luchar contra uno mismo, porque al final uno va a perder. Sí. ¿Comentarios? Sí. Creo que Emilson tenía la mano. Oh, Emilson, sí, es cierto. Es que se está poniendo oscuro Emilson. Nada más vemos la mano. No encienda la cabina que le ponen un ticket. No. Escuchaba aquí la compañera chilena. Creo de que ella debe de encender el yo soy, pero no el yo soy en la parte egoísta, sino el yo soy en la parte divina. Cuando el yo soy se enciende en nuestra vida y vemos que tal vez vamos a caer en una parte que no podemos dominar, entonces uno acude y dice, ¿verdad? Es como si lo dijera en otras palabras, Padre Eterno, ayúdame y no me dejes caer en tentación, ¿verdad? No me dejes caer. Hay que activar esa parte, el yo soy, aprender a ser humilde. Por ejemplo, aparte de ustedes, yo estoy casi como en unos 15 chats de diferentes plataformas políticas, ¿verdad? De mi país, soy hondureño para el conocimiento de ustedes. Y algunas veces me atacan mis propios compañeros con palabras así groseras. Y a través del conocimiento, compartiendo con ustedes y en otras fuentes, he aprendido a tener dominio propio mío y no caer en esa parte. Ser uno generoso, como lo dijo aquí el hermano, ser generoso con todo el mundo. Compartir tanto el conocimiento, el pan, cualquier ayuda. Eso ayuda. Y eso de sentirse culpable, creo que hay que soltarlo, como dijo usted, ¿verdad? Soltar ese Caín para ver qué pasa. Soltarlo, dejarlo ir. Aprender a ser libre. Esa liberación. Aprender a ser libre. Y Eva empezar a andar en otro mundo distinto, como una ave cuando vuela en el espacio sin el viento que le molesta, sino que vuela con toda libertad. Yo, en lo particular, hablando de mí mismo, he sido bien grosero en la vida. Bien grosero. Pero empecé a buscar y a sacar eso malo, esa oscuridad, porque no hay luz en la vida de uno. Empecé a sacarla a través de, así como ustedes, buscando. Visité también algunos rabinos que me ayudaran, porque yo necesitaba liberación. Y incluso un padre, una vez yo le llamé y le dije, me hice culpable y me hizo esta pregunta: Emilson, ¿hiciste las cosas intencionalmente? Le dije, no, padre, no lo he hecho. Entonces eres libre.
Pero ¿cómo así? ¿Y la culpa mía? No, libérese. Usted es libre. Libérese. Y entonces empecé a accionar en mi propia vida. Y yo me siento libre. Antes, cuando yo era cristiano, no me tomaba una cerveza, porque siempre me decían que el demonio estaba en mi vida. Entonces, empecé a ser libre. Yo me tomo mi cerveza cuando yo quiero. Y si no la necesito, no me la tomo. Y si alguien me mira, me la tomo frente a la persona. Y se me dice, ¿y no que eras cristiano? Sí, pero soy libre. Soy libre. Yo no voy a permitir que a alguien en mi vida dañe mi parte espiritual. No. No abuso de eso, claro que no. No puedo abusar. Jamás Dios me libre. Eso no. Entonces yo le digo a la muchacha, ¿verdad? Que ore, clame al Eterno, busque vaya, aquí están ustedes, puede hablar, está el hermano aquí, se me olvida su nombre, hablar con él personalmente para que le ayude y sentirse libre. Hay que buscar una persona neutra en la vida de uno, no personas que uno conoce. Perdóneme que me extendí, gracias. La oración es ora y labora, o sea, predica y actúa, ¿no? Eso, las dos cosas vienen juntas. Pero hay una cosa que le quiero decir, que en este camino espiritual uno necesita paz para entender el conocimiento y estar relajado para si hay que cambiar de conducta. Y entonces, la culpa de la que ella menciona, ¿no? Sentirse culpable es por algo que uno hizo. Pero antes de uno hacer algo, hay otro tratado que es evitar el conflicto. Nosotros tenemos la edad suficiente para saber cuándo se va a crear un conflicto. Evitar el conflicto es lo mejor para el camino espiritual. Sabemos cómo crear el conflicto, evitarlo es lo más recomendable. Tenemos una pregunta interesante de Dani Oviedo en el chat. La Biblia habla de Jesús Iscariote como un traidor. Sin embargo, yo pienso que él no era un traidor, sino simplemente la persona destinada a colaborar a que Jesús desapareciera del plano terrenal y pasara al plano espiritual. ¿Qué opinan ustedes de eso? En mi opinión, hay muchas piedras de tropiezo que sirven como prueba. Posiblemente, como usted dice, ¿no? Hay un tratado superior que dice que a Judas Iscariote le tocaba hacer la piedra de tropiezo para que Jesús hiciera eso. Es un triste destino. Es un triste destino, fue así, porque ¿cuántos Judas usted conoce? O sea, cuando un niño nace, lo llamamos como alguno de los apóstoles, pero nadie quiere llamar a su hijo Judas porque ya lo está condenando. O sea, pudiera ser que hay un tratado superior donde a cada uno le toca hacer piedra de tropiezo y le toca hacer prueba para otro, pero yo no quiero ser ese. Yo no quiero ser prueba de tropiezo para mis hermanos, yo quiero ser bendición. Y sí, es cierto que hay gente que les toca hacer piedra de tropiezo, que les toca hacer Lucifer para crear a todo, para cuidar a todos los ángeles que pecan. Y eso es lo que cada cual quiere hacer. Miguel, finalmente. Gabriela, ¿quiere decir algo más? Quería decir algo, bueno, sé que es bastante avanzada sí, y tengo dos manos levantadas. Sí, pero brevemente, ¿no? Volcándonos al cristianismo esotérico, Judas también es una parte de nosotros, ¿no? Se lo describe también como la voluntad egocéntrica, ¿no? Judas es la voluntad, él era el discípulo favorito de Jesús, ¿no? Y lo acompaña, estaba siempre con él, era uno de los más allegados a él, porque pues era su voluntad. Egocéntricamente, él también quería hacer el camino, digamos, era un ego, la parte del ego que quiere hacer el camino. Y él traiciona a Jesús cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. ¿No? Mi reino es, o sea, lo material es lo material y hay que hacerlo, ¿no? Pero mi reino es de otro mundo, ¿no? Estamos hablando de una dimensión diferente. Entonces es ahí donde hay esa ruptura, pero es un simbolismo y Judas, al igual que todos los apóstoles, son parte de nuestro proceso interior. Ok. Miguel y después Gabriela BM. Buenas tardes, ¿me escuchan, verdad? Sí. Bueno, gracias. Es muy interesante lo que estamos hablando. Voy a tratar de ser breve porque, pues como dijo Gabriela, ¿no? El tiempo está corriendo.
Y tenemos dos manitos levantadas. ¿Sí? Sí, y hay 40 participantes, veo acá en el chat. Es muy interesante porque bueno, voy a empezar por lo último que dijiste referente a Judas, ¿no? O sea, yo escuché por otro lado que Judas ha sido un instrumento, ¿o no? O sea, el instrumento para que Cristo, Jesús el Cristo, sea crucificado, porque si él no lo traicionaba, entonces no había la crucifixión y no había tal despertar de conciencia, ¿no? O sea, tuvo que ser, así como Judas fue un instrumento y, o sea, cada, como dijo, acaba de decir Gabriela, ¿no? Esotéricamente hablando, juegan un papel en el interior de la persona, pero históricamente, o sea, era necesario que Judas lo traicione, porque si no, no había, ¿no? Igual que eh, Lucifer, acordémonos, o el diablo, no sé cómo queramos llamarlo, él tiene un diálogo con Dios y le dice respecto a Job, ¿no? Entonces, anyway, pero el punto es este, que estamos viviendo en una época muy oscura y se va a poner peor, ¿no? Y es el momento para aprovechar en este instante. O sea, las personas que estamos realmente interesadas y que estamos en este momento buscando de la escuela, del conocimiento, es importante poner en práctica este conocimiento. Es importante caminar el sendero que se nos ha señalado. O sea, es bueno tener la información, pero sin la información no hacemos nada, ¿no? Y como dijo Gabriela también, o sea, una de las aspectos importantes es el de la práctica, y alguien preguntó, ¿y qué es cómo se hace? O sea, se empieza tal vez con el silencio interior, ¿no? El silencio interior que tiene que ser practicado todos los días. Estamos acostumbrados al cotorreo interior, ¿no? O sea, desde que somos pequeños hay un parloteo interior, entonces a callar eso. Y también la escuela habla del aspecto importante en la enseñanza, lo que mencionaste tú, Edelio, en el libro de la enseñanza elemental de la Rosa Cruz, que, o sea, es importante la oración. En la enseñanza del libro, la enseñanza se menciona orar por el amor que abraza a todo y a todos, por el poder con el fin de ayudar a liberar a la humanidad de una miseria angustiosa. Estoy leyendo orar por la plenitud de una posesión interior, ¿no? Y eso viene a través de la práctica diaria, del silencio, de la autoobservación, estar en constante autoobservación. ¿Quién realmente se está manifestando? Se está manifestando, o sea, que a veces, porque hemos sido, una vez más, desde pequeños hemos crecido en ese ambiente del parloteo y, ¿no? Es acallar, tener silencio, practicar la oración y sí, o sea, Dios, el Tao, la luz iluminadora, el vacío iluminador, o sea, se manifiestan, pero, o sea, tiene que ser diario, constantemente, la oración, no decir dame, 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 sino te doy mi vida, dame los pensamientos que tú quieres que tenga. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, pon en mí las palabras que tú quieres que hable, pon en mí los pensamientos que tú quieras que hable. Ser una vasija que pueda uno ser de servicio a la humanidad y de servicio a uno mismo. Hay muchas cosas más, pero yo les agradezco infinitamente por todo el Gracias a ti, trabajo. Miguel. Gracias. Es un comentario que complementa la explicación del tema. Gabriela BM. Adelante. Está en mudo todavía. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, buenas tardes con todos. Muy interesante todo lo que acabo de escuchar. Es la primera vez también que estoy participando de esta hermandad. Quería solamente compartir una experiencia propia, ¿no? Yo estoy acá por la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad que desde muy pequeña, desde niña, siempre he llevado dentro algo que me dice, aunque el mundo te diga la izquierda y si tu corazón dice la derecha, pues anda a la derecha, ¿no? Y aunque todo el mundo diga que es rojo, pero si tu corazón te dice que es azul, hazlo, sigue el azul. Y bueno, la búsqueda de la verdad me llevó a
a viajar mucho por muchos países, a conocer muchas religiones, no solamente la cristiana, la gnosis, la cristiana, la búdica, la chamánica, el shinto, en todos los lugares que he podido viajar. Y me he dado cuenta de que la verdad, pues la verdad, a pesar que lo escuchemos en todas partes y todos se sienten poseedores, no es absoluta, es relativa. Y que la verdad, lo más cercano a lo que nosotros podemos decir que es la verdad, se encuentra pues dentro de eso que llamamos conciencia. Y que la conciencia pues se encuentra en los momentos de calma durante el conflicto. Yo había escuchado acá que hay que evitar el conflicto, pero bueno, yo le digo que yo soy abogado. En la vida diaria yo vivo inundada de conflictos de todas las... Incluso tengo demandas contra mi presidente, yo soy de Perú. Y bueno, le diré que en el mundo del conflicto, en pleno caos, donde encuentras en el campo de batalla, en plena guerra, es donde tú eres capaz de conseguir la paz. Donde te das cuenta que nadie puede quebrantarla, donde no te interesa que sea tu lucha contra el mundo, donde el mundo se ve insignificante ante el amor, la pasión que tú tienes por la justicia, por la verdad, y que la verdad solo emana del interior de ti, no emana de nadie, no emana de religiones, no emana... Yo he buscado pues un sinnúmero de religiones, la católica, la cristiana tiene 2000, 3000 años, tenemos religiones de 30.000, 50.000 antiguas, Hermes Trismegistro, que se dice que ha sido uno de los más antiguos, donde no existía ninguna de estas religiones actuales, tenemos más de 5000 religiones y todas ellas se creen las auténticas, conocedoras de la verdad, pero dividen. Cuando en realidad a mi verdad interior sé que el motivo y la razón de la humanidad es unirse, unificarse sin fronteras, sin banderas, sin políticas, sin gobiernos, sin estados, para proteger este hermoso planeta que es el único hogar que tenemos y que en nuestro escaso conocimiento científico tan mínimo, tan escaso, a pesar que nos creemos dioses conocedores de una verdad universal que ni siquiera sabemos que no sabemos, no somos capaces de respetar fronteras, banderas, discrepancias, opiniones, religiones, y queremos imponer nuestras verdades, que en realidad no sabemos si es verdad, si no es verdad, quién lo dice, es tu ego, tu mente, tu corazón, tus emociones, pero que en medio, yo personalmente, yo he podido salirme de mi visión, en un momento ver los problemas, y encontrarme en ese caos de problemas y luego salir de esa visión mínima que tenía como ser humano, un poco más amplia, al punto que digo, no interesa, no importa. Este problema, no hay ningún problema que yo no encuentre la solución. No hay nada que esté estancado, no hay nada que verdaderamente nos perjudique real. Estamos vivos, mientras estemos vivos, somos capaces de encontrar la verdad que llevamos dentro. Y que en realidad, ¿cuál es la búsqueda mía como ser humano? De proteger. Yo tengo un amor tan inmenso, mire, por los animales, yo siento un amor por el planeta inexplicable, no sé por qué. La búsqueda del conocimiento me hace un poco aislarme, ser un poco, me dicen, ¿no? A pesar que yo trabajo con el mundo y la sociedad, soy media antisocial, no he aprendido a alejarme de lo negativo, no me gusta escuchar noticias, guerras y tanta tontería, y la gente opina, critica, se mete y ni siquiera se autoobserva. Para mí, pues tirar la primera piedra, mientras más viejos somos,
con menos derecho tenemos de poder opinar y criticar a otro, cuando no en nuestro comportamiento no tenemos la solución propia de lo que vemos en el ojo ajeno, en la paja del ojo ajeno, ¿no? Entonces, para mí, las enseñanzas que ustedes puedan compartirme o compartirnos van a permitirme discernir un poco mejor, un poco con amplitud, discernimiento, aumentar esa sabiduría de mi corazón, porque siempre he escuchado lo que mi corazón, mi conciencia me dicte. Y lo que yo busco, o sea, mi mayor anhelo de la vida, de por qué estoy viva, cuál es la razón de mi existencia, y que yo veo que todo es un círculo vicioso, todos son círculos, multidimensiones, un mundo por multiversos por descubrir, y que Dios está en todas partes y a la vez no está. Que yo no puedo decir quién es Dios porque no puedo decir yo, sería para mí una osadía describirlo, siquiera pensar que puedo describirlo, pero sin embargo lo siento, que es indescriptible, y lo veo en todas partes, en el universo, afuera, adentro, en todos los seres, pero para mí, donde menos veo a Dios, es en los seres humanos. Y esto es algo que a mí me entristece, como el ser humano es víctima de su propia falta de visión, falta de amor, falta de ver más allá, que el prójimo no es solo la familia cercana, sino todo el planeta, el universo, y que tenemos una misión de que esta semilla de vida de nuestro planeta, pues hacerla infinita, y si no logramos el conocimiento, tanto espiritual como científico, en armonía y en equilibrio, no lo vamos a lograr. Y que la realización personal para mí está basada solo en tu sentimiento, en un sentimiento de un amor incondicional, que es más allá que humano, que es sobrehumano, que puedo decirlo yo que es divino, y que ese amor con tu conciencia son capaces de decirte cuál es la verdad de la vida y qué es lo que nosotros verdaderamente somos, necesitamos, debemos convertirnos, y que en realidad, como dicen en Perú, sin hacernos bola, es lo más simple posible, es solamente amar. Ama a Dios como a ti mismo, amando a todo como a ti mismo, amando de una forma divina, y salir y volvernos verdaderamente humanos, ¿no? Para lograrlo, humanos, porque yo no veo humanidad en ninguna parte. Casi es algo que a mí me espanta, me aísla de la misma sociedad, el ver a mi prójimo atacar al otro prójimo. Como abogado tengo que estar peleando como una fiera, me convierto hasta en un demonio para pelear con otro demonio, porque el verdadero demonio es el ser humano convertido cuando hace daño, y no es consciente del daño que hace a todo. Gabriela, ¿usted ha oído hablar de José Martí? ¿José Martí? José Martí fue un poeta cubano del siglo XIX, y él decía: todo hombre tiene de bestia y de ángel. Claro. En su trabajo usted ve, igual que los policías, los abogados, mi novia es abogada, ven la sombra del ser humano. Y por eso es que usted siente tan poca baja opinión sobre el ser humano, porque usted está viendo la bestia. Su trabajo es ese. Pero yo le voy a decir una cosa: si usted encuentra paz en el conflicto, es porque usted es una guerrera samurái. Porque en el conflicto es difícil encontrar paz. Es difícil. Mira, usted ha hablado tanto con el corazón. Tenemos a Tania para cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero usted ha abierto su corazón y no la podemos interrumpir porque ha hablado con el corazón. Pero sí le recomendamos, en lo personal, yo soy uno de los que lee muchos libros,
de nuestra escuela, la gnosis original china, la gnosis china, que es la explicación gnóstica del Lao Tse, la gnosis china. Claro, yo he leído mucho a Lao Tse. Pero Y, la escuela tiene un, ¿cómo se dice? Approach. Tiene un enfoque que nos ayuda a entender nuestro camino desde el Lao Tse. desde Lao Tse. Sí, y citando otra vez a los guerreros, ¿no? Donde se dice que el buen caminante no deja huellas, es porque en nuestra personalidad nosotros no debemos crear tanto conflicto. Y la gente lo ve como que no, ese es el tratado de los ninjas, que no dejan huella. O sea que el guerrero ve su parte y el monje ve la otra. Y eso es lo que me gusta de Lao Tse, que te habla en un lenguaje donde el monje y la guerrera ven el camino hacia su desarrollo espiritual. En todas las religiones que usted ha visto que hay diferencia, pero una cosa que me atrajo de esta escuela hace más de 20 años es que la luz es una sola y el prisma la diferencia en 7 colores. Claro. Todas las guerras de religiones que han habido es porque el rojo se piensa que es mejor que el verde y el azul brilla menos que el amarillo y todos son la luz, lo que cada cual irradia según la cultura que se asimile y se degenera, porque en este plano material todo es dialéctico y todo cambia. Gabriela, ¿quiere decir algo antes de pasarle la voz a Tania? Y solamente hablando muy brevemente y sobre esto de la verdad, ¿no? Que uno busca la verdad aquí, allá, va de un lado al otro, pero volviendo a algo que dije un poco antes y también a Lao Tse, dice, se conoce el mundo sin salir del portal. ¿Qué quiere decir eso? La verdad está en nosotros mismos. Una escuela espiritual como la nuestra nos ayuda a aproximarnos a esa verdad, pero cada uno tiene que descubrirla en sí mismo. Y la verdad mía puede no ser la suya o no de otros, porque tenemos estados de conciencia diferentes. Hasta que seamos todos uno, todos vamos a ver las cosas de distinta manera, ¿no? Entonces solamente quería aportar eso. A María le puso el título a la gnosis china en el chat. Ah, qué bueno. Agradezco a todos. Estamos hablando y se olvidan los títulos después. Muchísimas gracias por esta muy interesante charla que hemos tenido hoy día. Pues bendiciones y que la fuerza los acompañe a todos. Pues Sí, vamos a cerrar la actividad de hoy con Tania, que lleva 12 horas con la mano levantada. No sé si ya viene. Sí, no sé si ya viene al caso, en verdad. Era un tema que se había tratado hace un rato, solamente como decir como no me siento, que en algún momento me sentí un poco aludida, que eso es responsabilidad mía, en cuanto como de sentirme como culpable o qué sé yo. No me siento culpable, solamente estaba diciendo que mi responsabilidad es yo darme a entender, no que ustedes me entiendan, sino que decía solamente que no, yo no lucho en contra de una fuerza, sino que la contemplo y tengo compasión frente a ella, o sea, la acepto sin juzgarla. Y acciono frente a ella, más no reacciono, porque la reacción viene para mí luego de un acto o un hecho que cometen, y yo frente a eso observo, analizo, me concientizo y luego acciono frente a eso. Solamente eso, muchas. Ya está muy bien, Tania. Nosotros no estamos aquí para dar recetas, nosotros somos una tienda de herramientas. Si usted sabe lo que usted quiere construir, nosotros le damos las herramientas. No estamos para decirle cómo construir. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias a ustedes, no hemos pasado los 10 minutos por encima de la hora del chat. Les agradecemos a todos por su activa participación. Nos han tenido corriendo de un lado para otro. Y esa es la idea, ¿no? Que cada cual encuentre, como se dijo hace poco, que cada cual encuentre la herramienta que necesita para la construcción y la reparación que necesitan hacer. Los esperamos dentro de poco. María, si quiere decir algo más.
No, solamente eso, ¿no? En el chat hemos compartido algunos enlaces que les invitamos a explorar. Igualmente, los esperamos. Bueno, alguien preguntaba mañana, esta presentación se hará en inglés. También les pusimos el enlace para quienes quieran asistir, y para quienes la quieran repetir en español también les compartimos el enlace. Así que les esperamos en las actividades en español. El próximo fin de semana, el sábado, a la misma hora, tendremos un encuentro contemplativo. Es otra actividad en una espiral diferente, a la cual les invitamos nuevamente. Y el 18 hay otra presentación pública que la hará Evelio, que se llama Experiencia Material, Conciencia Cósmica. Así que pues les invitamos y agradecemos de corazón la presencia y el acompañamiento hoy a todos. Disculpe, mañana a las 2 de la tarde también hay otra... se va a dar en inglés. Después de había una a las 11 y luego a las 2 de la tarde, ¿o no? Está a las 11 hora de California, que es 2 de la tarde hora de Nueva York. Ah, ya, porque parecía que habían dicho que había otra. Es el mismo tema, entonces. El mismo tema, correcto. En inglés, ok. Bendiciones a todos y feliz fin de semana. Gracias a todos por la participación y esperemos que les hayan servido y ayudado. Bendiciones. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Shalom, shalom. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye. Gracias, bendiciones. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Igualmente, Nelly, un abrazo. Amén, igual. Amén. Igual, Emerson. Que sigas viajando bien. Ya llegué a mi casa platicando con ustedes. Bueno, perfecto.